Continuando con las clases de anatomía, nos toca empezar hoy día el capítulo de sistema nervioso. Bien, empezamos con algunas definiciones básicas. El sistema nervioso es el conjunto de órganos formado y organizado por tejidos de igual estructura y función nerviosa. Por eso se le llama sistema, ya que todos los órganos están formados por un solo tejido, que es el tejido nervioso. La función nerviosa está basada en dos criterios básicos: la excitabilidad y la conductividad. La excitabilidad es la capacidad de generar señales, es decir, el impulso nervioso, como respuesta a estímulos, mientras que la conductividad, la capacidad de conducir y transmitir dichas señales. Esas son las dos propiedades básicas del tejido nervioso. Veamos la clasificación. El sistema nervioso se clasifica en dos grandes grupos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central hace referencia al conjunto de órganos que se encuentra dentro de la cavidad craneana y dentro del conducto vertebral. Por eso es el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico hace referencia al conjunto de prolongaciones del sistema nervioso central y que van a salir de la cavidad craneana y del conducto vertebral, es decir, los nervios, principalmente los nervios, las estructuras que están fuera de las cavidades óseas. El sistema nervioso central está constituido por dos componentes básicos: el encéfalo, conjunto de elementos que está dentro de la cavidad craneana, y la médula espinal, que se encuentra en el conducto vertebral. El encéfalo, a su vez, se divide en tres componentes: el cerebro, que es el componente más voluminoso, el tronco encefálico y el cerebelo. El cerebro está constituido a su vez por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Entonces, el cerebro no solamente son hemisferios cerebrales, sino también hay que considerar el diencéfalo. Los hemisferios cerebrales son dos, uno derecho, uno izquierdo, mientras que el diencéfalo es el elemento que se encuentra entre ambos hemisferios y está constituido principalmente por el tálamo y los otros elementos que lo acompañan: el tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo y metatálamo. Por último, luego el tronco encefálico. El tronco encefálico se divide en tres partes: de arriba hacia abajo, mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo. Son las tres porciones del tronco encefálico, de arriba hacia abajo. El cerebelo, ¿no?, que es el otro componente del encéfalo, va a estar formado por los hemisferios cerebelosos, que son dos, y entre ambos vamos a tener el vérmix, la porción central del cerebelo. Y luego abajo la médula espinal, que es una continuación del bulbo, hacia abajo, la médula espinal, ¿correcto?, que va a estar dentro del conducto vertebral. El sistema nervioso periférico, este está conformado por los nervios craneales, que son 12 pares, se enumeran en romano del 1 al 12, cada uno tiene su nombre, y los nervios raquídeos, que son 31 pares. Se define como nervios craneales a aquellos nervios que atraviesan los agujeros de la base del cráneo. Esa es la definición de nervios craneales. Y nervios raquídeos, aquellos nervios que emergen a través del raquis, es decir, a los lados de la columna vertebral. Muy bien. Tenemos acá los componentes: el encéfalo, aquí vemos el encéfalo, vemos el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Tenemos la médula espinal, ellos forman el sistema nervioso central. Y a los lados de la médula espinal vemos emergiendo los nervios raquídeos, ¿no? En la parte más alta ya del encéfalo estamos viendo emerger a la mayoría de nervios craneales. Aquí a los lados, por fuera de la médula espinal y por fuera de la columna vertebral, bajan estas dos cadenas, las cadenas paravertebrales o cadenas simpáticas, son parte del sistema nervioso periférico. Aquí vemos en esta fotografía una vista lateral del encéfalo. Este es el cerebro, este es el tronco encefálico, el cerebelo, y debajo la médula espinal. Muy bien, el cerebro formado por dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, que están separados entre sí por esta cisura longitudinal o cisura interhemisférica. Sin embargo, los dos hemisferios no están completamente separados,
sino están unidos por una serie de elementos que se denominan comisuras, siendo la comisura más voluminosa, más grande, el denominado cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Muy bien, aquí está un corte medio sagital, precisamente se han separado los hemisferios cerebrales. Esta es la cara interna del hemisferio cerebral derecho, y donde podemos observar aquí las comisuras. Podemos ver el cuerpo calloso, que es una estructura formada por axones, más o menos 10 millones de axones, es decir, sustancia blanca, que van de un hemisferio a otro. Es la comisura de mayor tamaño, entonces se ha tenido que cortar para separar los hemisferios. Hay otras comisuras, como la comisura blanca anterior, mucho más pequeña, la comisura blanca posterior, la comisura intertalámica, entre otras. Hay comisuras que mantienen unidos a los dos hemisferios del cerebro. Muy bien, la otra clasificación que he elaborado es la del sistema nervioso autónomo o visceral. El sistema nervioso autónomo o visceral se divide en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entiéndase que el sistema nervioso simpático es el que nos prepara para las situaciones de lucha, huida, estrés, situaciones que ponen en peligro la supervivencia. Mientras que el sistema nervioso parasimpático más bien es el sistema que, digamos, que permite estar en las situaciones, digamos, de reposo, favorece la digestión, favorece la excreción de sustancias, etc. O sea, favorece mejor las funciones corporales de mantenimiento. El sistema nervioso simpático se divide en sistema nervioso simpático central y sistema nervioso simpático periférico, es decir, estructuras del sistema nervioso el sistema nervioso central que forman parte del sistema simpático y estructuras del sistema nervioso periférico que forman parte del sistema nervioso simpático. ¿Cuáles son? En el simpático central tenemos la región posterior del hipotálamo. La región posterior hipotalámica es un centro de control del sistema simpático. Y por otro lado, en la médula espinal, los segmentos medulares T1 hasta L2. Aquí hay 14 segmentos. Los 12 torácicos, de T1 a T12, van los dos primeros lumbares, de L1 y L2. Estos elementos, estas estructuras, conforman las porciones del sistema simpático dentro del sistema nervioso simpático, dentro del sistema nervioso central. Muy bien. Y por otro lado, el sistema simpático periférico está representado por los nervios raquídeos que precisamente emergen de estos segmentos medulares, T1 hasta L2, y las cadenas paravertebrales o cadenas de los ganglios simpáticos que corren a los lados de la columna vertebral. El sistema nervioso parasimpático también se divide en parasimpático central y parasimpático periférico. ¿Qué elementos del sistema nervioso central poseen componente parasimpático? La región anterior del hipotálamo es un centro de control parasimpático. Los núcleos de los nervios craneales 3, 7, 9 y 10. Esta es una pregunta recurrente en los exámenes de concurso, tipo ENAM, tipo residencia. ¿Qué nervios craneales conducen o llevan función parasimpática? Son 4 nervios. Tercero, séptimo, noveno y décimo. 3, 7, 9 y 10. ¿Correcto? Entonces, estos núcleos se encuentran en el tronco encefálico. Y los segmentos medulares, también hay 3 segmentos de la médula espinal, pero a nivel sacro, S2, S3 y S4. Y a nivel periférico, el sistema parasimpático está representado pues por los nervios craneales, que ya he mencionado, 3, 7, 9 y 10, y los nervios raquídeos que nacen de estos segmentos, S2, S3 y S4. Muy bien. Esa es la clasificación general del sistema nervioso. Hablemos un poco sobre el desarrollo embriológico del sistema nervioso. La formación del sistema nervioso empieza el día 17 de la gestación, con lo que denominamos la neurulación, el fenómeno de neurulación. Esto ocurre ¿por qué? Porque para el día 17 el embrión ya está formado por 3 capas, las 3 capas clásicas del embrión, de adentro para afuera: endodermo, mesodermo y ectodermo. La neurulación hace referencia a la aparición de la placa neural en la zona central del ectodermo, precisamente porque el sistema nervioso central es de origen fundamentalmente del ectodermo.
De este ectodermo también se va a formar la piel. Entonces no hay que olvidar que el sistema nervioso central y el sistema tegumentario se originan del ectodermo. Esta placa neural, conforme avanza, aparece el día 17, y conforme avanzan los días se va hundiendo, se va invaginando, ese es el término que usamos, se invagina, es decir, se va hundiendo y va formando un surco, que se llama el surco neural. Este surco se va haciendo aún más profundo, hasta que se convierte en un tubo, y es denominado el tubo neural. Nótese en la imagen de arriba, de la vista superior del embrión, cómo es que el surco neural se va invaginando, se va hundiendo hasta que los bordes se elevan y se cierran para formar el tubo neural. Este tubo neural empieza a cerrarse de la zona central, específicamente a nivel del cuarto somite, empieza a cerrarse y se va cerrando hacia los extremos, hacia el extremo anterior y hacia el extremo posterior. En la medida de que este tubo neural, que se va cerrando desde la zona central, adelante queda un orificio y atrás queda otro orificio. Estos se llaman los neuroporos. Neuroporo anterior o neuroporo rostral y neuroporo posterior o neuroporo caudal. Entonces, nótese que esto se va cerrando del centro hacia adelante y hacia atrás. Estamos hablando más o menos del día 21 de la gestación. Para el día 25 se cierra el neuroporo rostral. El neuroporo rostral se cierra el día 25. Y el neuroporo caudal se cierra 2 días después, el día 27. Apenas se cierra el neuroporo rostral, el tubo neural experimenta una serie de dilataciones, como podemos observar en esta imagen. Una serie de dilataciones. En el extremo anterior, no todo el tubo neural, simplemente en el extremo anterior, aparecen 3 vesículas, 3 dilataciones, que se denominan las vesículas primarias. Vesículas primarias. Estas son, de adelante hacia atrás, el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo, cerebro posterior. Esas son las 3 vesículas primarias que aparecen en el extremo anterior del tubo neural. El resto del tubo neural no se dilata. Bien, esto es para la 4ª semana. Estamos hablando que si el neuroporo anterior se cierra el día 25, estamos en 4ª semana del desarrollo embrionario. Para la 4ª semana aparecen estas 3 vesículas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Una semana después, durante la 5ª semana, estas vesículas primarias se van a dividir y van a formar las vesículas secundarias. Entonces, esto es pregunta de examen. Las vesículas primarias del tubo neural, ¿en qué semana de la gestación aparecen? En la 4ª semana. Las vesículas secundarias, ¿en qué semana de la gestación aparecen? En la 5ª semana. Las vesículas primarias, que se originan en 4ª semana, son prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Para la 5ª semana, el prosencéfalo se divide en 2, como vemos acá en la imagen, 2. Se divide en telencéfalo y diencéfalo. Estas son las 2 vesículas secundarias que se originan del prosencéfalo. Y el rombencéfalo también se divide en metencéfalo y mielencéfalo. ¿Correcto? Muy bien, entonces el que no se divide es el mesencéfalo. Entonces aquí tenemos las imágenes: 4ª semana, vesículas primarias, prosencéfalo, rombencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y luego tenemos en la 5ª semana las vesículas secundarias: telencéfalo, diencéfalo, que derivan del prosencéfalo, el mesencéfalo, que no se ha dividido, y el metencéfalo con el mielencéfalo, que se originan del rombencéfalo. Muy bien, y aquí he puesto en este cuadrito, ¿no?, los elementos que derivan de estas estructuras. ¿Qué componentes del sistema nervioso derivan, por ejemplo, del telencéfalo? Los hemisferios cerebrales. Del diencéfalo, el tálamo, hipotálamo, subtálamo, metatálamo y metatálamo. Y además las vesículas ópticas y la neurohipófisis. El mesencéfalo siempre se va a llamar mesencéfalo hasta la edad adulta. Del metencéfalo se origina la protuberancia o puente y el cerebelo. Y del mielencéfalo se origina el bulbo. Mientras que la médula espinal
se origina del resto del tubo neural que no se dilató, que no formó vesículas. ¿Ok? Aquí tenemos en esta imagen el desarrollo del sistema nervioso. Como les dije, la neurulación empieza el día 17 sobre el embrión trilaminar, la aparición de la placa neural en el ectodermo y cómo va avanzando y se va formando el sistema nervioso. En el cuadro de abajo vemos la formación de células, la formación celular. Nótese claramente que acá del ectodermo se origina la piel y el sistema nervioso central. Y del sistema nervioso central todas sus células, salvo una. La única célula del sistema nervioso que no es de origen ectodermal, es decir, que tiene un origen distinto al resto, se origina del mesodermo, es la microglia. Las células de la microglia. Estas células son las únicas células del sistema nervioso central que no se originan del ectodermo, sino del mesodermo. Son derivados del mesénquima, son derivados de monocitos. Ustedes deben saber que de los monocitos se originan también los macrófagos. Y en efecto, la microglia son macrófagos modificados que van a cumplir un rol de defensa dentro del sistema nervioso central. Muy bien, y hablemos precisamente de las células del sistema nervioso. En el sistema nervioso hay dos tipos de células. La neurona, que es la célula nerviosa, y la neuroglía, o simplemente llamada la glía. La neurona, la célula nerviosa, es una célula que tiene las dos propiedades básicas del sistema nervioso, la excitabilidad y la conductividad. ¿Qué partes presenta una neurona? Presenta en primer lugar un cuerpo, o soma, también llamado pericarium, que significa, carium es el núcleo, entonces la región que está alrededor del núcleo, pericarium, el soma o cuerpo de la célula, y tiene prolongaciones. Las prolongaciones de entrada, las prolongaciones receptoras son las denominadas dendritas, y la prolongación emisora, la prolongación de salida, es el denominado axón o cilindro eje. Este axón termina en su extremo final en una formación llamada telodendrón, y cada una tiene una ramificación que se denomina botón o botones sinápticos. ¿Ok? En cuanto a las células, a las neuronas, hay diferentes tipos de clasificarlas. En la actualidad conocemos alrededor de 150 tipos o subtipos de neuronas. Hay diferentes formas de clasificarlas, pero lo más básico, lo que presentan en los exámenes, tenemos que de acuerdo al número de prolongaciones, las neuronas se clasifican en monopolares, es decir, aquellas células que tienen solamente una prolongación, bipolares, aquellas que tienen dos prolongaciones, como vemos acá en la imagen, dos prolongaciones, una prolongación hará función receptora, es dendrita, y la otra hará función emisora, axón. También tenemos neuronas pseudomonopolares, aquellas en las que tienen una prolongación muy corta que rápidamente se divide, y neuronas multipolares. Pregunta, ¿dónde encontramos este tipo de neuronas dentro del sistema nervioso central del humano? En el ser humano no existen neuronas monopolares. Monopolares están ausentes en nuestra especie. Bipolares vamos a tener en dos sitios específicos. En la mucosa olfatoria, las famosas neuronas olfatorias de Schultz, y las neuronas de la retina, en la sexta capa de la retina. Más sencillo, bipolares tenemos en mucosa olfatoria y retina. Ese es el único sitio donde hay neuronas de tipo bipolar. Pseudomonopolar, tenemos neuronas generalmente en los ganglios sensitivos. Ahí vamos a ver eso más adelante. Multipolares en el resto del sistema nervioso central. Son las neuronas más abundantes, las de tipo multipolar. Aquí vemos algunas imágenes, por ejemplo, esta es una neurona bipolar, dos prolongaciones desde la retina. Una pseudomonopolar o pseudounipolar, ¿no?, que está presente en los ganglios sensitivos. Una multipolar, motora, por ejemplo. Esta también es una multipolar. Esta es la famosa neurona piramidal. Las neuronas piramidales son multipolares. Y se encuentran, por ejemplo, esta es una neurona piramidal del hipocampo, pero también las tenemos en mayor cantidad en la quinta capa de la corteza cerebral.
Esta neurona, por ejemplo, la neurona de Purkinje del cerebelo, es multipolar. Acá vemos más de 2 prolongaciones, ¿no? Vemos 3 prolongaciones, es una multipolar. Miren cómo las dendritas, las prolongaciones receptoras se arborizan, mientras que el axón es más corto, más pequeño. Muy bien, ya hemos hablado de neuronas. Hablemos de la glía, las células de la neuroglía. La glía se divide en 3 tipos de células. Las células ependimarias, las células de la microglia y las células de la macroglia. Células ependimarias son aquellas que van a formar el tejido ependimario, es decir, aquellas que van a formar el tejido que reviste por dentro la cavidad del tubo neural. Hemos dicho que el sistema nervioso se va a formar de un tubo, el tubo neural, y se llama tubo precisamente porque en el interior tiene una cavidad, tiene una luz. El tejido que reviste la cavidad interna del tubo neural se denomina tejido ependimario y está formado por este tipo de células, las células ependimarias. Esta luz, esta cavidad del tubo neural es la que va a formar, cuando se forme el sistema nervioso central, es la que va a formar los ventrículos del cerebro, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo. Todas esas cavidades están revestidas por tejido ependimario. Y estas células ependimarias tienen como principal función formar hasta un 30% del líquido cefalorraquídeo. Entonces las células ependimarias revisten las cavidades ventriculares y participan en formar hasta un 30% del volumen del líquido cefalorraquídeo. Las células de la microglia, aquí están graficadas. Las células de la microglia ya les he mencionado. Primer detalle que no deben olvidar: la célula microglia son las únicas células del sistema nervioso central que no son de origen ectodermal. Vienen prestadas, vienen importadas del mesodermo, del mesénquima mesodermal. Son macrófagos modificados. Por lo tanto, fagocitan todo tipo de desecho o sustancia extraña que hay en los tejidos nerviosos. Por ejemplo, sustancias tóxicas, células muertas, restos hemáticos, etc. Entonces, son las células fagocitarias, la famosa microglia, ¿correcto? Es lo que no hay que olvidar. Luego, las células de la macroglia. Las células de la macroglia van a formar 4 tipos. Tenemos los astrocitos, llamados así porque astro significa estrella, astros, estrellas, astrocitos, células con forma estrellada, con forma de estrella. Oligodendrocitos, denominados así, oligo porque son escasos, son las células de la glía de menor cantidad. Entonces, oligodendrocitos. Luego tenemos las células de Schwann, por el autor que la describió, y las células capsulares. Los astrocitos y los oligodendrocitos se ubican en el sistema nervioso central. Astrocitos y oligodendrocitos en sistema nervioso central. Células de Schwann y células capsulares en sistema nervioso periférico. Así de claro. Los astrocitos, ¿qué función tienen? La principal función que se les conoce a los astrocitos es que forman la barrera hematoencefálica. Forman la barrera hematoencefálica. Es decir, esta célula, el astrocito, se coloca entre el capilar sanguíneo, entre el vaso sanguíneo por un lado y la neurona por el otro lado. Ninguna neurona recibe nutrición u oxígeno directamente del vaso sanguíneo. No, hay una célula que hace la función de intermediaria y es el astrocito. El astrocito se coloca entre el vaso sanguíneo y la neurona. ¿Con qué finalidad? Purificar, eliminar sustancias que puedan hacerle daño a la neurona y permitir que solamente pasen los elementos nutritivos y el oxígeno a la neurona. Si pasa alguna sustancia altamente nociva, el astrocito muere y es reemplazado por otros astrocitos, de tal manera que la neurona procura no dañarse. Los astrocitos se inmolan por las neuronas, así de claro. Entonces, estos son los famosos astrocitos. Tenemos 2 tipos de astrocitos: los astrocitos protoplasmáticos, que están ubicados en la sustancia gris, y los astrocitos fibrosos, que están localizados en la sustancia blanca. ¿Correcto?
Esos son los astrocitos. Principal función entonces, forman la barrera hematoencefálica. Y también se conoce que los astrocitos producen el NGF. NGF, por sus siglas en inglés, significa el factor de crecimiento nervioso. El factor de crecimiento nervioso a nivel cerebral es producido por astrocitos. Muy bien. Los oligodendrocitos. Aquí vemos en la otra imagen, acá tenemos la neurona, y aquí está el astrocito, pintado de verde, entre el vaso sanguíneo y la neurona. Los oligodendrocitos están pintados acá de lila o un color moradito claro. Aquí están los oligodendrocitos. ¿Qué función tienen los oligodendrocitos? Son los encargados de producir la vaina de mielina dentro del sistema nervioso central. Son los que se encargan de producir la mielina en el sistema nervioso central. Y la mielina en el sistema nervioso central forma la denominada sustancia blanca. La sustancia blanca. Entonces, los oligodendrocitos son los encargados de mantener la sustancia blanca. Obviamente en el sistema nervioso central. ¿Correcto? Muy bien. Otra característica que tienen los astrocitos es que tienen una serie de prolongaciones, como vemos acá en la imagen. Una serie de prolongaciones, de tal manera que un oligodendrocito, ¿correcto?, puede formar vaina de mielina a más de un axón. Entonces, esas son las dos características de un oligodendrocito. Formar mielina dentro del sistema nervioso central y formar mielina a varios axones. Luego tenemos las células de Schwann. Estas hacen lo mismo que los oligodendrocitos, pero en el sistema nervioso periférico. Las células de Schwann forman la mielina en el sistema nervioso periférico, es decir, en los nervios, en los plexos, en las raíces nerviosas, etc. Y además una célula de Schwann solamente forma mielina para un solo axón. Por último, las células capsulares son células de mantenimiento que se encuentran en los ganglios. Ya hemos mencionado los ganglios del sistema nervioso. Ganglios sensitivos, ganglios autónomos, simpáticos, parasimpáticos, etc. Aquí vemos en la imagen algunos tipos de células. Por ejemplo, aquí está el oligodendrocito, va a formar la sustancia blanca, ¿no? Como un oligodendrocito forma prolongaciones para formar vaina de mielina a más de un axón. En cambio, la célula de Schwann se enrolla alrededor de un axón nada más, entonces en el sistema nervioso periférico. Y el astrocito, que está pues formando la barrera entre el capilar sanguíneo y la neurona, la barrera hematoencefálica. Muy bien, ya hemos terminado entonces con la parte celular, con la parte del desarrollo del sistema nervioso en general, y ahora entramos de plano al primer órgano que vamos a estudiar del sistema nervioso central, la médula espinal. Estudiemos la médula espinal. En primer lugar, la médula espinal, ¿cómo se define? Es la porción del sistema nervioso central que se localiza dentro del conducto vertebral. Así de sencillo, eso es la médula espinal. ¿Qué características tiene? Es una estructura cilíndrica, aplanada, es decir, aplanada en sentido antero-posterior, de tal manera que su diámetro transversal, su diámetro horizontal es mayor. El lenguaje es sencillo, la médula espinal es más ancha que en sentido antero-posterior, hacia los lados es más ancha. La médula espinal no ocupa todo el conducto vertebral, ocupa solamente los 2/3 superiores. Tiene una longitud más o menos de 43 a 45 centímetros en promedio, un largo de 43 a 45 centímetros, y tiene un diámetro transversal, un ancho, que va de 6 a 13 milímetros. Esto llama la atención. Cuando uno dice la longitud, el tamaño, el largo de la médula espinal, dice 43 a 45 centímetros. Son 2 centímetros de diferencia, eso no es problema. Pero cuando uno habla del diámetro transversal, o sea, del ancho de la médula, dice 6 hasta 13 milímetros. Es decir, ¿cómo puede variar a más del doble de 6? ¿No? Una cosa es que uno diga, pues, 6, 7, ¿no? Pero dice 6 hasta 13, o sea, está cambiando hasta más del doble. ¿Qué significa esto?
significa que la médula espinal tiene zonas donde es marcadamente más ancha. Hay zonas donde la médula espinal, su diámetro llega a 13 milímetros, es ancha. Y otras zonas donde es bastante delgada, 6 milímetros. Estas zonas donde la médula espinal es más ancha, toma el nombre de intumescencias. Intumescencias. Y es precisamente las zonas donde se van a originar los plexos. Los plexos que hemos estudiado en miembro superior y en miembro inferior. Es decir, el plexo braquial, el plexo lumbar y sacro. Se va a originar de las zonas más anchas de la médula espinal, llamadas intumescencias. Muy bien, la médula espinal pesa alrededor de 28 a 30 gramos. ¿Cuáles son los límites de la médula? Arriba, la médula se continúa con el bulbo, que es del tronco encefálico. ¿Cuál es el límite entre el bulbo y la médula? Una línea imaginaria que pasa por debajo de la denominada decusación piramidal. Esto lo vamos a ver. Este es el bulbo. En la cara anterior del bulbo, aparecen estas dos formaciones clásicas, conocidas, las llamadas pirámides vulvares. Las pirámides vulvares. Estas pirámides vulvares que están en la cara más anterior del bulbo, son sumamente importantes porque contienen las fibras, los axones, que están llevando información motora hacia el lado contrario del cuerpo. Están llevando información motora hacia el lado opuesto del cuerpo. Es decir, la pirámide vulvar derecha está llevando información motora al lado izquierdo del cuerpo. Y la pirámide vulvar izquierda está llevando información motora al lado derecho. ¿Y por qué va hacia el lado contrario? Precisamente porque aquí, en el tercio inferior del bulbo, las fibras de una pirámide cruzan hacia el otro lado y viceversa. Esto genera lo que ven acá, una interrupción del surco, y eso se llama la decusación piramidal. En neuroanatomía, en neurociencias, decimos decusación cuando nos referimos al cruce de fibras. Decusar significa cruzar la línea media, pasar de la derecha a la izquierda o viceversa. Entonces, la decusación piramidal significa que están pasando las fibras de una pirámide hacia el otro lado y viceversa. ¿Correcto? ¿Y dónde se localiza la decusación piramidal? En el tercio inferior de la cara anterior del bulbo. Y en el borde inferior de esta decusación, justo donde termina esta decusación abajo, ese es el límite entre bulbo y médula. Y esto está también a nivel del agujero occipital. ¿Se acuerdan en la base del cráneo? El agujero occipital o agujero magno. Entonces aquí está, precisamente a nivel del agujero magno, ahí está también el límite entre bulbo y médula. Ese es el límite superior de la médula. El límite inferior, la médula espinal termina abajo como si fuera un lápiz, en forma de una punta de lápiz. ¿Correcto? Más o menos como el puntero que tengo aquí en la mano, como una punta de un lápiz. Así termina la médula espinal. Esta forma puntiaguda en que termina la médula espinal se denomina cono medular. Cono medular, algunos libros dicen cono terminal, es lo mismo, pero más lo conocemos como el cono medular. El cono medular es la porción final, terminal de la médula espinal. ¿Correcto? Y este cono medular, pregunta de examen, se encuentra a nivel de ¿qué vértebras? Ya hemos dicho que la médula no es del mismo tamaño que toda la columna. La médula espinal termina entre las vértebras L1, L2, entre las dos primeras vértebras lumbares. ¿Correcto? Entonces, ahí está el cono medular. Muy bien. ¿A qué se denomina segmento medular? Segmento medular es una porción, es un pedacito de la médula espinal de donde están apareciendo o donde emergen un par de nervios raquídeos. ¿Correcto? Un par de nervios raquídeos. Aquí vemos un nervio raquídeo a la derecha y uno a la izquierda. Entonces, este pedacito, esta porción de médula espinal, de donde nacen dos nervios raquídeos, uno derecho y uno izquierdo, a eso se denomina segmento medular. ¿Cuántos segmentos medulares existen? 31. 8 cervicales, desde C1 hasta C8. 12 torácicos, desde T1 hasta T12. ¿Correcto? 5 lumbares, de L1 a L5.
5 sacros de S1 a S5 y un solo coxigio, C sub O. Si ustedes suman 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio, va a salir 31. Entonces, a la médula espinal, de manera didáctica, hay que imaginarla como un edificio de 31 pisos. Es como un edificio que tiene 31 pisos. Los pisos más altos, los de más arriba, son los 8 pisos más altos son los cervicales. Los 12 que siguen, que están debajo, son los torácicos, luego 5 lumbares, 5 sacros, y el piso más bajo, el primer piso, es el coxigio. ¿Ok? Muy bien. Es así entonces. Cada piso es un segmento medular. Si hay 31 segmentos medulares, entonces obviamente hay 31 pares de nervios raquídeos. 31 pares de nervios raquídeos, porque cada segmento sale un par. Muy bien. Esto es lo que les venía comentando. La médula espinal tiene unas zonas donde es más ancha. Esto se llama los ensanchamientos o intumescencias. Regiones donde la médula espinal contiene mayor concentración de sustancia gris y que está relacionada con el origen de los plexos. Tenemos la intumescencia cervical o braquial, que va a dar origen al plexo braquial, y la intumescencia lumbosacra, que va a dar origen a los plexos lumbar y sacro. Ahí están los segmentos que abarcan para que lo lean, nada más. ¿Cómo es el desarrollo de la médula espinal? Hemos hablado hace un momento del tubo neural. El tubo neural, ¿no?, se cierra, ¿no?, durante la tercera semana, se va cerrando hacia adelante y hacia atrás, ¿no? En la cuarta semana, el día 25, se cierra el neuroporo anterior, ¿verdad? Y empieza a dilatarse, mientras que el día 27 se cierra el neuroporo posterior. El tubo neural solamente se dilata en la parte anterior, mientras que el resto del tubo neural no se dilata. Después de eso empieza a formarse la notocorda, que es la cuerda dorsal, de donde se va a derivar, eso es lo que nos identifica a todos los cordados, de donde se va a formar luego la columna vertebral. Al inicio, la médula espinal y la cuerda dorsal, la notocorda, son del mismo tamaño, de tal manera que en su inicio la columna vertebral y la médula espinal son del mismo tamaño. ¿Y hasta cuándo es eso? Hasta el tercer mes de vida fetal. Hasta el tercer mes de vida en el feto, la médula espinal y el conducto vertebral son del mismo tamaño. Luego de eso, ¿qué ocurre? Luego de eso, la columna vertebral comienza a crecer más rápido que la médula espinal. No significa de ninguna manera que la médula se encoja, sino que la columna vertebral crece más rápido, y al crecer más rápido, obviamente, le saca ventaja. De tal manera que en un recién nacido, en el momento del nacimiento, el cono medular, la porción final de la médula, se localiza entre las vértebras L2 y L3. Para que finalmente, recién a los 15 años de edad, ya después del nacimiento obviamente, a los 15 años de edad, el cono medular ocupa su posición definitiva entre L1 y L2. ¿Ok? Por lo tanto, ya pues, después del nacimiento, los segmentos medulares y las vértebras ya no coinciden en altura. Eso es importante. Es necesario saber eso. Nosotros sabemos que la columna vertebral tiene de 32 a 34 vértebras, ¿verdad? La columna vertebral tiene solamente 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras, y tiene de 3 a 5 coxigias. Muy bien. Esta tablita nos indica la relación de altura entre la vértebra y el segmento medular. Por ejemplo, si yo palpo una vértebra cervical, para saber qué segmento medular está a esa altura, simplemente sumo más 1. Por ejemplo, a nivel de la vértebra C3 está el segmento medular C4. A nivel de la vértebra C5 estará el segmento medular C6, y así. Si yo palpo las vértebras de T1 a T6, es decir, las 6 primeras torácicas, para saber qué segmento medular está a esa altura, sumo más 2. Por ejemplo, si yo palpo la vértebra T2,
A esa altura está el segmento medular T4. ¿Ok? Si yo palpo las vértebras T7 a T9, para encontrar el segmento medular tengo que sumar más 3. Si yo palpo, por ejemplo, la vértebra T7, a ese nivel está el segmento medular T10. Y así, sucesivamente, a nivel de la vértebra T10 están los segmentos L1 y L2. A nivel de la vértebra T11 están los segmentos medulares L3 y L4. A nivel de la vértebra T12 están los segmentos medulares L5 hasta S2. Y por último, a nivel de la vértebra L1, que es donde termina la médula espinal, están los segmentos sacros y el coxigio, el cono medular. ¿Ok? Muy bien. Aquí está el segmento medular. Aquí está para describir la morfología externa. Sobre la superficie, sobre la cara externa de la médula espinal, se describen 8 surcos. 8 surcos. 3 en la cara anterior y 5 en la cara posterior. ¿Cuáles son los 3 surcos que hay en la cara anterior de la médula? Tenemos el surco medio anterior y tenemos los surcos colaterales anteriores. Muy fácil, muy sencillo. En la cara anterior de la médula tenemos el surco medio anterior y los surcos colaterales anteriores. 3 surcos. Aquí lo vemos en un corte transversal, el surco medio anterior, los surcos colaterales anteriores. 3 surcos en la cara anterior, mientras que en la cara posterior hay 5 surcos. Tenemos en el centro el surco medio posterior, tenemos los surcos colaterales posteriores, y entre ambos vamos a tener a los surcos intermedios o paramedianos. Surcos intermedios o paramedianos. ¿Quedó claro? Vale decir que todos estos surcos, excepto los paramedianos, es decir, los surcos medios y los surcos colaterales, se encuentran a lo largo de toda la médula espinal. Sin embargo, los surcos intermedios o paramedianos solamente se localizan a nivel cervical y primeros torácicos, nada más. Muy bien. Los nervios raquídeos. Cada nervio, los nervios raquídeos son aquellos que emergen pues a través del raquis de la columna vertebral. Emergen a ambos lados de cada segmento medular. Si son 31 segmentos medulares, son 31 nervios raquídeos, se nombran igual. Cada nervio raquídeo se forma por la unión de una raíz anterior y una raíz posterior. Notamos algunas diferencias. La raíz anterior es más corta y contiene fibras eferentes, fibras motoras, mientras que la raíz posterior es más larga, contiene fibras aferentes, es decir, fibras que ingresan al sistema nervioso y son sensitivas. Y además, la raíz posterior presenta, ven este ensanchamiento, este es el ganglio espinal o ganglio de la raíz dorsal, que es un ganglio sensitivo y contiene neuronas de tipo pseudomonopolar. ¿Correcto? Entonces, eso es lo más importante, ¿ya? De las raíces. Hace poco, el año pasado, me parece, o el anteaño pasado, salió en todas las noticias el brote de una enfermedad que es plenamente controlable, pero que se hizo incontrolable por falta de medidas higiénicas, el famoso síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Salió en las noticias, ustedes lo pueden revisar claramente en internet. Apareció un brote de Guillain-Barré inusual. El Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que se activa por infección viral generalmente, en la mayoría de los casos. También algunas bacterias participan, como el Campylobacter jejuni, pero desde el punto de vista anatómico, el Guillain-Barré es una enfermedad que afecta las raíces anteriores que aquí estamos observando. Entonces, en la neuroanatomía a mí me toca ubicarlos donde ocurren las enfermedades. Y tenemos que el famoso síndrome de Guillain-Barré es una radiculopatía anterior, es decir, afecta las raíces anteriores. Y si estas raíces anteriores contienen fibras eferentes o motoras, entonces el famoso síndrome de Guillain-Barré es claramente un síndrome fundamentalmente motor. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos, aquí está la comparación
entre nervios raquídeos y vértebras, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que las vértebras, por ejemplo, son solamente 7 vértebras cervicales, de C1 a C7. Luego tenemos 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 3 a 5 vértebras coxígeas. En cambio, los nervios raquídeos son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un solo coxígeo. Entonces, esto es como una fiesta de parejas, para que les quede claro, como una fiesta de parejas, a la que todo el mundo va con su pareja. El nervio raquídeo va con ella, la vértebra. ¿Estamos claros? Entonces, podemos observar que el nervio raquídeo C1 está por encima, pasa por arriba de la vértebra C1. El nervio raquídeo C2 pasa por encima de la vértebra C2. El nervio raquídeo C3, C4 hasta C7 salen por encima de su respectiva vértebra, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre? C8, el nervio raquídeo C8 no tiene pareja, no hay vértebra C8. Entonces el nervio raquídeo C8 sale entre C7 y T1. Entonces, por culpa de C8, T1, el nervio raquídeo T1 va a salir ahora por debajo de la vértebra T1, el nervio raquídeo T2 va a salir por debajo de la vértebra T2 y así sucesivamente. En resumen, los nervios raquídeos de C1 a C7 emergen o salen por el borde superior, por arriba de su respectiva vértebra. El nervio raquídeo C8 sale o emerge entre las vértebras C7 y T1. Y el resto de nervios raquídeos, es decir, desde T1 hasta el final, emergen o salen por debajo, por el borde inferior de su respectiva vértebra. Eso es importante conocer porque, por ejemplo, si hay una estenosis, una alteración entre las vértebras C3 y C4, entonces te preguntan, a nivel de C3 y C4 hay una estenosis, ¿qué nervio raquídeo se afecta? Entre C3 y C4, allá, a ese nivel el nervio sale por encima de su vértebra correspondiente, entonces será C4. C4. Una alteración entre C3 y C4 afecta al nervio C4. Pero una alteración, por ejemplo, a nivel lumbar, L2, L3 o L3, L4, va a afectar al nervio que sale por debajo de la vértebra. Es decir, una afectación entre L3 y L4 afecta al nervio raquídeo L3. Una afectación entre L4 y L5 afecta al nervio raquídeo L4. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo tenemos también en una imagen. Los nervios raquídeos, ¿no? De C1 hasta C7 salen por arriba de su vértebra. C8 sale entre las vértebras C7 y T1, ¿no? Ahí está, transición en la nomenclatura. Y por último, de T1 para abajo, sale por debajo de su respectiva vértebra. Muy bien. ¿Cuáles son los medios de protección de la médula espinal? Los medios que protegen a la médula espinal, es decir, los elementos que evitan o no permiten que se injurie fácilmente la médula espinal. Tenemos en primer lugar pues las vértebras, ¿no? La vértebra es el elemento más duro y que está protegiendo a la médula espinal. Dentro del conducto vertebral vamos a tener a la médula espinal, pero cubierta por sus famosas meninges. Las meninges. Las meninges son 3 capas de tejido conjuntivo o conectivo, que es lo mismo, 3 capas de tejido conjuntivo que cumplen función protectora principalmente. Las 3 meninges, las 3 capas son de afuera para adentro, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la meninge más externa, es la capa más gruesa, ¿correcto? Es vascularizada y además tiene inervación sensitiva, la dura madre. Se le llama también clásicamente la paquimeninge, que significa la meninge gruesa. Las otras 2 meninges, la aracnoides y la pía madre, son las meninges delgadas y se les llama a las 2 leptomeninges. La aracnoides es la meninge intermedia, tiene el aspecto como si fuera una tela de araña, entonces por eso le pusieron aracnoides, del arácnido, de la araña. Y la pía madre
que es la meninge que está íntimamente pegada, íntimamente adherida al tejido nervioso. ¿Correcto? La aracnoides es avascular, se nutre del líquido cefalorraquídeo. Y la pía madre, si es vascularizada, se nutre de los vasos que están irrigando el propio tejido nervioso. Muy bien. Entre estas tres meninges se forman espacios. Estas meninges forman espacios. Por ejemplo, este espacio que está por fuera de la dura madre, es decir, entre el hueso y la dura madre, este espacio se llama espacio epidural. Epidural, espacio entre el hueso y la dura madre. El espacio entre la dura madre y la aracnoides se llama espacio subdural. Subdural. El espacio entre la aracnoides y la pía madre se llama espacio subaracnoideo. Esos son los principales espacios. ¿Correcto? Hay dos espacios que no deben olvidar. Uno, el espacio epidural. El espacio epidural. Y el espacio subaracnoideo. Esos son los dos espacios que no deben olvidar. Son los más fundamentales. El espacio epidural está ubicado por fuera de la dura madre, entre dura madre y hueso. ¿Cómo es este espacio? A nivel del conducto vertebral, este espacio es real, lo podemos ver claramente. Y está ocupado por grasa. Vemos que aquí hay grasa. Esta grasa se llama la grasa epidural. Grasa epidural. Y además también hay un plexo venoso. El plexo venoso epidural o plexo venoso de Watson. Y luego el espacio subaracnoideo, que también es un espacio real, y por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo circula por el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Muy bien. Y todos ellos forman medios de protección de la médula espinal. Ahora, medios de fijación. Medios de fijación son aquellos pues, que mantienen a la médula espinal en su posición, en su sitio. Cuando una persona se inclina, se dobla, se echa, se levanta, la médula espinal se mueve dentro del conducto vertebral. Y por supuesto, deben haber elementos que pongan a la médula espinal nuevamente en su sitio después de un movimiento. ¿Cuáles son los medios de fijación de la médula espinal? Hacia arriba, el bulbo. Continuación con el bulbo. Hacia los lados, los mismos nervios raquídeos. Los nervios raquídeos son 31 pares. Es como que la médula tuviera, es como un gusanito, ¿no? Con 31 pares de brazos y que se sujeta de las vértebras. Ese es un medio de fijación. Y vamos a ver unos elementos que derivan de las meninges, las denominadas dependencias meningias. ¿Cuáles son? Los recesos durales, los ligamentos dentados, el filum terminal, el ligamento coccígeo, ¿correcto? Y por último, el mismo líquido cefalorraquídeo también es un medio de fijación, ya que la principal función que tiene el líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso es una función mecánica. Proporciona un medio de flotación al sistema nervioso central. Esa es la principal función del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Bien, hablemos de las dependencias meningias. Los recesos durales son estas fosas que se forman cuando el nervio raquídeo atraviesa la dura madre para poder salir. Cuando el nervio raquídeo atraviesa hacia los lados la dura madre para poder salir, forma unas fosas que son los recesos durales. Nada más. Los ligamentos dentados, aquí los vemos. Los ligamentos dentados son expansiones laterales de la pía madre, se forman por la pía madre, que tiene forma de un triángulo o de un diente, por eso le llaman ligamentos triangulares o dentados, y su vértice se inserta en la cara interna de la dura madre. Esos son los ligamentos dentados, son dependencias de la pía madre. Medios de fijación. ¿Cuántos son los ligamentos dentados? De 20 a 22 pares. Muy bien. El filum terminal o hilo terminal. El filum terminal es una condensación de la pía madre por debajo del cono medular. Es decir, cuando termina la médula espinal abajo, en su vértice inferior, la pía madre se condensa y forma un ligamento hacia abajo, un ligamento. Ese es el llamado filum terminal, condensación de la pía madre por debajo del cono medular. Y este filum terminal va a llegar acá y va a perforar, va a atravesar a la dura madre. Aquí está la dura madre. Y va a continuar forrado en dura madre
con el nombre de ligamento coxígeo. Es una continuación del filum terminal por debajo del fondo de saco de dura madre y que se va a insertar en la cara posterior del coxis. ¿Ok? ¿Sí lo hemos visto? Perfecto. Filum terminal. Saco dural. Lo mismo. Ahí está el cono medular, el saco dural, ¿no? El filum terminal y más abajo el ligamento coxígeo. ¿Ven? Claramente se ve en la imagen eso. Muy bien. El saco dural es una formación de la dura madre que se extiende por debajo del cono medular. Si el cono medular termina entre L1 y L2, ahí comienza el saco dural y este va a terminar hasta las vértebras S2, S3. Dentro del saco dural, en el interior, lo que vamos a observar ya no es médula espinal. Lo que vamos a ver es la cauda equina, la famosa cauda equina, la cola de caballo. La cauda equina es el conjunto de raíces lumbares y sacras, con el filum terminal en el centro, más el filum terminal, ¿correcto? Y estos elementos están contenidos dentro del líquido cefalorraquídeo. Todo esto está flotando en líquido cefalorraquídeo. Así que el saco dural lo que contiene es líquido cefalorraquídeo, cauda equina. Cisterna lumbar es el espacio. ¿Ok? Muy bien. Ahí está, nuevamente lo mismo. Acá está el filum terminal. ¿Ven? El saco dural y la cauda equina. Muy bien. Este es un momento importante. La denominada punción lumbar, que la preguntan con frecuencia en los exámenes. Punción lumbar. Procedimiento que consiste en introducir una aguja en la cisterna lumbar, es decir, a nivel de la lumbar bajo. ¿Cuál es la finalidad general? ¿Para qué hacemos la punción lumbar? Lo más común es para extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo, generalmente para análisis de laboratorio, para ver, por ejemplo, casos de meningitis, qué tipo de germen es el que tiene el paciente para darle un tratamiento específico. También realizamos punción lumbar para medir o disminuir la presión intracraniana, es decir, cuando hay pacientes, por ejemplo, que llegan a la emergencia por un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Por un traumatismo cráneoencefálico, entonces la presión en el cráneo aumenta. Entonces, para disminuir bajo control estricto con monitores, hacemos la punción lumbar. Y para instilar agentes terapéuticos, también podemos administrar fármacos directamente a la cavidad raquídea. Eso se llama la vía intratecal. Muy bien, la pregunta clásica: ¿dónde se hace la punción lumbar? En adultos se hace siempre por debajo de la vértebra L3, dado que la médula espinal termina entre L1 y L2. Y en niños se hace por debajo de la vértebra L4, dado que la médula espinal termina entre L2 y L3. ¿Correcto? No hay que olvidar eso, fundamental. Cuando uno realiza la punción lumbar, ¿qué capas atraviesa? Uno empieza haciendo la punción lumbar por el centro, entre las apófisis espinosas. Entonces atraviesa piel, subcutáneo, el ligamento supraespinoso, luego el ligamento interespinoso, y de ahí te vas a un costado y atraviesas el ligamento interlaminar, el ligamento amarillo que está entre las láminas de la vértebra, y de esa manera ya te metiste al espacio epidural. Luego atraviesas la dura madre, la aracnoides, y finalmente llegas a la cisterna lumbar. ¿Correcto? Eso es importante. Muy bien. Nada más. Ya hemos visto entonces la morfología externa de la médula, ¿no? Y sus partes y sus medios de protección y de fijación. Hablemos ahora de la morfología interna de la médula. ¿Cómo es la médula espinal por dentro? Al corte horizontal o corte transversal de la médula tenemos dos regiones. La sustancia gris, que es interna, tiene forma de una H generalmente, y está formada principalmente por somas, por cuerpos de neuronas. Mientras que la sustancia blanca, perimétrica, está alrededor, es externa, perimétrica, la sustancia blanca, conformada principalmente por axones mielínicos, y es la mielina la que precisamente da este aspecto más claro a esta región del sistema nervioso central, ¿no? La sustancia blanca, axones mielínicos. Muy bien, la sustancia gris, ¿qué partes se describen en la sustancia gris?
tenemos las astas anteriores, las astas posteriores y la comisura gris. Esos son las partes elementales de la sustancia gris en la médula. Astas anteriores, astas posteriores y comisura gris. Esto se encuentra a lo largo de toda la médula, ¿correcto? Podemos observar claramente aquí que las astas anteriores son más anchas pero más cortas, de menor longitud. Las astas posteriores son más largas pero más delgadas, ¿correcto? Muy bien. Y la comisura gris, que en el centro presenta el recuerdo, el rezago del conducto del tubo neural. Esto se llama el conducto ependimario, el conducto ependimario o conducto medular central, que está presente o está permeable solamente hasta los 2 años de edad. De ahí se cierra, ¿correcto? Muy bien. Entonces, estas son las partes de la sustancia gris. Eso está presente en toda la médula espinal. Sin embargo, solamente a nivel de estos segmentos, T1 hasta L2, vamos a tener, obviamente, hasta anterior, posterior, comisura, pero van a aparecer las denominadas astas laterales. Las astas laterales, ¿están presentes en toda la médula? No. Están presentes en los segmentos medulares T1 hasta L2, ¿correcto? ¿A qué nos hace acordar esto? A los segmentos medulares que tenían función simpática, función del sistema nervioso simpático. En efecto, las astas laterales contienen neuronas visceromotoras simpáticas, neuronas que tienen que ver con la función del sistema autónomo visceromotor simpático, ¿correcto? Muy bien, esas son las astas laterales y están entre los segmentos T1 hasta L2, es decir, 14 segmentos. Muy bien. La sustancia blanca es perimétrica y a lo largo de toda la médula espinal, ¿qué observamos? En la sustancia blanca vemos los cordones anteriores, los cordones laterales y los cordones posteriores, ¿correcto? Los cordones anteriores están separados por el surco medio anterior. Cada cordón anterior está entre el surco medio anterior y el surco colateral anterior. El cordón lateral se ubica entre el surco colateral anterior y el surco colateral posterior. Y el cordón posterior se ubica entre el surco colateral posterior y el surco medio posterior. ¿Quedó claro? Asimismo, podemos observar que los cordones anteriores se comunican entre sí. Acá hay una pequeña franja de sustancia blanca delante de la comisura gris. Esta es la denominada comisura blanca. Comisura blanca. No es necesario decirle en la médula, no es necesario decirle comisura blanca anterior, ya que no existe en la médula una comisura blanca posterior. La única comisura blanca que hay en médula está delante de la comisura gris, ¿correcto? Y comunica a los cordones anteriores. Ya vamos a ver la importancia de eso. Muy bien, ahí está la famosa comisura blanca. Perfecto. Cada cordón posterior, sabemos que cada cordón posterior está entre el surco colateral posterior y el surco medio posterior, pero en cada cordón posterior estaba presente este surquito, no sé si se acuerdan, el surco intermedio o surco paramediano. ¿Se acuerdan que eso los mencioné? Surco intermedio o surco paramediano. Este surco divide a cada cordón posterior en 2 fascículos. Ahí está, el fascículo gracilis o de Gall y el fascículo cuneiforme o de Burdak. Los famosos fascículos de Gall y Burdak, ¿dónde se ubican? En los cordones posteriores, ¿correcto? ¿Qué significa la palabra gracilis? En latín significa largo y delgado como una cinta. Acintado, eso significa. Ese es el fascículo gracilis o de Gall. Mientras que el otro es el fascículo cuneiforme o de Burdak, llamado así por su forma de cuña, es decir, como un triángulo de bordes curvos, ¿correcto? Entonces están ahí. Fascículo gracilis con G de Gall está justo a los lados de la línea media y el fascículo cuneiforme o de Burdak está más lateral. Muy bien. Hablemos
de la sistematización de la médula espinal. ¿Qué significa la sistematización? En general, en el sistema nervioso, la sistematización significa cómo se organizan, cómo están organizados en la sustancia gris los somas neuronales, los cuerpos de las células se van a organizar de acuerdo a las funciones que van a cumplir. Entonces, ¿cómo se sistematizan? ¿Cómo se organizan estas neuronas en la sustancia gris? ¿Correcto? Y sistematización en sustancia blanca significa cómo se agrupan los axones formando un fascículo que va a llevar una información específica. Los axones en la sustancia blanca también están agrupados de acuerdo a la función que llevan, y esa agrupación de axones se llaman fascículos, o también les llaman haces, o también les llaman tractos. ¿Correcto? Entonces, bastante claro. Muy bien. Sistematización de la sustancia gris. En esta, los somas neuronales se van a agrupar de acuerdo a sus funciones y a las estructuras que inervan. Existen tres tipos de sistematización en la sustancia gris. Existe una clasificación, una sistematización por núcleos. Antiguamente, y lo digo claramente, antiguamente, se hablaban de 17 núcleos acá en la sustancia gris, cada uno con su nombre, como el núcleo póstero-marginal o de la zona de Waldeyer, el núcleo gelatinoso de Rolando, el núcleo propio del asta posterior o núcleo de Bechterew, el núcleo de la columna torácica o el núcleo de Clark, y así, una serie de núcleos. Eso es obsoleto, así lo estoy diciendo con toda claridad, eso ya no se debe enseñar. Estos son clasificaciones histológicas de inicios del siglo XX. ¿Estamos claros? Luego, a partir de la mitad del siglo XX, estamos hablando de 1952 específicamente, apareció un sueco, un neurólogo sueco, que hizo una serie de estudios en la médula espinal de los gatos, ¿correcto? Y estableció que las neuronas se organizan en láminas o capas, y esas son las denominadas láminas de Rexed. Rexed es el apellido de este investigador sueco, ¿correcto? Que allá por 1952 y 54 presentó 2 artículos en el cual dio a conocer esta clasificación en láminas, que hasta hoy algunos libros de neurociencia lo mencionan. Entonces, voy a esclarecer un poco. Las láminas de Rexed son 10, se nombran en romano, ¿correcto? Las láminas 1 a las 6 se localizan en el asta posterior y van a tener función sensitiva. Son neuronas predominantemente sensitivas, neuronas que van a recoger información. Láminas 1 a las 6. Las láminas 8 y 9 se localizan fundamentalmente en el asta anterior y por lo tanto contienen neuronas motoras. Neuronas motoras. Aquí en el asta anterior los fisiólogos hablan de la motoneurona alfa y la motoneurona gamma. La famosa motoneurona alfa es la que habita en la lámina 9 y la motoneurona gamma la que habita en la lámina 8. ¿Correcto? Muy bien. Y en la comisura gris tenemos en la zona lateral la lámina 7, que ocupa incluso el asta lateral. Es decir, que contenía neuronas autónomas, ¿verdad? Simpáticas. Y en la zona central, lo que Rexed llamaba la lámina periependimaria, es decir, que está alrededor del conducto ependimario, es la lámina 10. Entonces, las láminas 7 y 10 tienen que ver con función autónoma, neuronas viscerales, neuronas autónomas. ¿Correcto? Muy bien, bastante sencillo. Pero esta clasificación, perdónenme un segundo que regrese, esta clasificación de Rexed también ya está quedando un poco en desuso, puesto que los neurocientíficos actuales sostienen de que estas láminas en realidad no están bien delimitadas y además se sobreponen parcialmente como si fueran escamas o capas sobrepuestas. Es por eso que este tema de las láminas está cambiándose. La clasificación, la sistematización actual que es propuesta por los científicos norteamericanos es la sistematización en columnas funcionales. Actualmente la sustancia gris se sistematiza en 4 columnas, que es la que he graficado acá. Y estos colores son los que usan
la neurociencia norteamericana. Tenemos nosotros en la sustancia gris las 4 columnas. Aquí anterior la columna somatomotora, luego la columna visceromotora, la columna viscerosensitiva y por último la columna somatosensitiva. Extremadamente simple. Les explico qué significa cada cosa. En las astas, nótese que en las astas anterior y posterior, estas neuronas van a tener función somática. Somática. ¿Qué significa función inervación somática? Somática significa que va a inervar las paredes corporales. Paredes corporales, es decir, piel, músculos, huesos, tendones, articulaciones. ¿Estamos de acuerdo? Esos son las paredes corporales. Mientras que las neuronas que están en la comisura van a tener inervación visceral, es decir, van a inervar vísceras. ¿Correcto? Vísceras. Entonces, esa es la diferencia. En las astas está la inervación somática y en la comisura la inervación visceral. Ahora, por otro lado, los americanos describen que si yo trazo una línea casi horizontal que pasa por el conducto ependimario y termina por detrás de las astas laterales, entonces digo que de aquí para adelante son neuronas motoras. Todas estas son neuronas motoras. Vamos a decirlo así arbitrariamente. La mitad anterior de la sustancia gris tiene neuronas motoras y la mitad posterior tiene neuronas sensitivas. Entonces, si mezclamos ambos conceptos, si conjugamos ambos conceptos, sale de ahí pues que en el asta anterior hay neuronas somatomotoras, que en la parte anterior, en la porción anterior de la comisura gris, incluyendo las astas laterales, hay neuronas visceromotoras. La parte posterior de la comisura gris contiene neuronas viscerosensitivas. Y por último, las astas posteriores contienen neuronas somatosensitivas. ¿Quedó claro? Bastante sencillo. Esa es la clasificación actual o la sistematización actual de la sustancia gris. Se sabe también, por ejemplo, por ponerles un ejemplo bastante sencillo, que en el asta anterior, que contiene neuronas somatomotoras, por ejemplo, en la zona medial, más cerca a la línea media, en el asta anterior, están las neuronas que van a inervar a los músculos de la región axial, es decir, del tronco y la zona de la cintura escapular, por ejemplo, o cintura pélvica en el miembro inferior y la zona del brazo, mientras que las regiones distales de los miembros, antebrazo, manos o piernas, pies, están en la zona lateral del asta anterior. ¿Ok? Muy bien. La sustancia blanca. ¿Cómo se sistematiza la sustancia blanca? Muy sencillo. La sistematización de sustancia blanca es saber cómo están organizados pues los axones que van a formar fascículos o haces que conducen un tipo específico de información. ¿Ok? Bien, los axones, que en la sustancia blanca obviamente son mielínicos, se agrupan de acuerdo a la información que conducen y forman haces. Haces llamados también fascículos o tractos. De acuerdo a la dirección e información que conducen, estos haces pueden ser ascendentes, que generalmente son sensitivos, y los haces descendentes, que generalmente son motores. ¿Correcto? Bastante sencillo. Los fascículos, los axones que suben, están llevando información sensitiva hacia los niveles superiores del sistema nervioso central. Y los fascículos descendentes son los que están llevando la información de respuesta, la información de salida, es decir, la información motora. Bastante simple. ¿Ok? Muy bien. Los haces o los fascículos tienen su nombre de acuerdo a las estructuras que van a comunicar y de acuerdo a la dirección que siguen. En ese sentido, por ejemplo, ejemplos de haces ascendentes, de fascículos ascendentes. Ejemplos de fascículos ascendentes. Por ejemplo, los más famosos, los fascículos espinotalámicos. Espinotalámicos, famosísimos. Los fascículos espinotalámicos, ¿qué te dice el nombre? Fascículo espinotalámico o haz espinotalámico, es decir, un conjunto de axones que va de la médula espinal al tálamo. Entonces, como tú sabes que el tálamo está más arriba que la médula espinal, entonces puedes deducir con toda alegría de que es un fascículo ascendente. Y si es ascendente, lleva información sensitiva.
así de claro, y va de la médula espinal al tálamo. No será lo mismo decir fascículo espinotalámico que decir fascículo tálamo espinal. No es lo mismo. Acá hay que respetar escrupulosamente el orden de los términos, ¿correcto? Entonces, ejemplo de fascículos ascendentes, fascículos espinotalámicos, por ejemplo. Otro ejemplo, los fascículos espinocerebelosos, igual, serán ascendentes sensitivos, ¿correcto? Muy bien. Descendentes, ejemplo de fascículos descendentes o motores, el famoso fascículo córtico espinal. El fascículo córtico espinal es un fascículo descendente que va de la corteza cerebral hasta la médula espinal. Entonces, si es descendente, será motor. Esos son los ejemplos más claros de estos fascículos. ¿Ok? Entonces, tenemos este esquema, lo he realizado yo, sobre la sistematización de los axones, de los fascículos en la médula espinal. ¿Qué fascículos ascendentes tenemos los más conocidos? Tenemos, por ejemplo, el haz espinotalámico anterior. El haz espinotalámico anterior. ¿Qué dice el nombre? Haz espinotalámico. Haz, conjunto de axones. Espinotalámico, que va de la médula espinal al tálamo. ¿Y por qué anterior? Porque viaja por el cordón anterior de la médula espinal. ¿Correcto? Por eso se llama así. El otro fascículo ascendente, el haz espinotalámico lateral. Haz, conjunto de axones. Espinotalámico, va de la médula espinal al tálamo. Y lateral, porque va por el cordón lateral de la médula. ¿Ok? Muy sencillo. Luego tenemos en el margen del cordón lateral los haces espinocerebelosos. Espinocerebeloso anterior y espinocerebeloso posterior. Haces, conjuntos de axones, espinocerebelosos que van de la médula espinal al cerebelo, y uno está delante del otro, por eso se le llama así, anterior y posterior, pero los dos ocupan el cordón lateral. Y por último, en el cordón posterior, como ya hemos visto, tenemos el famoso haz o fascículo gracilis o haz de Gol y el fascículo cuneiforme o haz de Burda. ¿Quedó claro? Bastante sencillo. Entonces, esos son los haces de Gol y Burda. Entonces, no hay que olvidar, ¿qué fascículo ascendente tenemos en el cordón anterior? El haz espinotalámico anterior. ¿Qué fascículos ascendentes tenemos en el cordón lateral? El haz espinotalámico lateral y los dos haces espinocerebelosos, anterior y posterior. ¿Qué fascículos ascendentes tenemos en el cordón posterior? Los famosos fascículos de Gol y Burda, o haz gracilis y cuneiforme respectivamente. Los haces espinotalámicos y los haces espinocerebelosos nos dicen fácilmente de dónde a dónde van y el trayecto, que es ascendente obviamente. Pero los nombres estos de fascículo de Gol y Burda no te dicen nada, más que el nombre del autor que le puso el nombre a estos fascículos. Pero se los voy a aclarar. Los fascículos de Gol y Burda son fascículos ascendentes que van de la médula espinal al bulbo. Van al bulbo. Deberíamos llamarle los haces o fascículos espinobulbares. Pero más ha pesado el criterio de la costumbre que de la razón, y por eso todo el mundo le llama los fascículos de Gol y Burda. ¿Correcto? Muy bien. Bastante simple. Ahora, los haces descendentes o motores. Los fascículos descendentes o motores. Los principales son estos fascículos motores. El haz córtico espinal anterior, es decir, que viene desde la corteza cerebral hasta la médula espinal y viaja por el cordón anterior de la médula, por eso se llama así, córtico espinal anterior. Y el haz córtico espinal lateral, ¿correcto? Que va de la corteza cerebral a la médula espinal y viaja por el cordón lateral. Al haz córtico espinal anterior se le llama también el haz piramidal no cruzado, y al haz córtico espinal lateral el haz piramidal cruzado. ¿Ok? Bastante sencillo. Muy bien. La sistematización sensitiva. Cada segmento medular recoge a través de sus nervios raquídeos la sensibilidad de un área de piel denominada dermatoma. Entonces, ¿qué es un dermatoma? Es un área de piel cuya inervación sensitiva corresponde a un segmento medular. Aquí tenemos
Son 29 dermatomas, pero si son 31 segmentos medulares, lo que pasa es que el segmento medular C1, el primero, y el último, el coccigio, no tienen representación sensitiva, son netamente motores. ¿Ok? Dermatomas son 29, desde C2 hasta S5. Y algunos característicos, y que suelen ser preguntas, en el ENAM del año pasado, preguntaron dónde se localiza el dermatoma L1. Entonces, aquí se los menciono. Los dermatomas son 29, simplemente acuérdense los principales. Por ejemplo, el primer dermatoma, el dermatoma C2, ¿dónde se localiza? En el dorso de la cabeza, en la cara posterior de la cabeza. El último dermatoma S5, está alrededor del orificio anal, está en la región perianal. Entonces, entre esos dos están todos los demás dermatomas. El dermatoma T4, por ejemplo, es también conocido. El dermatoma T4 está a nivel de las tetillas, de los botones mamarios. El dermatoma T10 está a nivel del ombligo. Y el dermatoma L1, que preguntaron el año pasado en el ENAM, está en la región alta del muslo, en la región inguinal. ¿Ok? Aquí en la mano también es importante, estos dermatomas, que también a veces los pueden preguntar, en la mano están los dermatomas C6, C7 y C8. El dermatoma C6 está en el pulgar. El C7 está en el dedo índice y la mitad del dedo medio. El dermatoma C8 está en el dedo anular y el dedo meñique. ¿Correcto? Entonces, así de claro. Y esos son los dermatomas, nada más. Es todo lo que tiene que acordar. Muy bien. Para hablar de la sistematización sensitiva o qué tipo de información sensitiva conducen los haces que suben por la médula espinal, tenemos que hablar pues la clasificación de la sensibilidad. ¿Cómo se clasifica la sensibilidad? Hay una clasificación general propuesta por el doctor Sherrington en 1906 que clasifica la sensibilidad en tres tipos: la sensibilidad exteroceptiva, propioceptiva e interoceptiva. Esos son los tres grandes tipos de sensibilidad: extero, propio e interoceptiva. La sensibilidad exteroceptiva es la que se percibe, como su nombre lo dice, del exterior. Es la sensibilidad que captamos a través de los órganos de los sentidos o captamos a través de la piel. Esa es la sensibilidad exteroceptiva. Por lo tanto, tendrá sus receptores a nivel cutáneo, a nivel de la piel. ¿Ok? La sensibilidad propioceptiva es la sensibilidad que se capta de músculos, tendones, ligamentos. Entonces uno se pregunta, la sensibilidad exteroceptiva que captamos, por ejemplo, a través de la piel, ¿de qué nos informa? Nos informa, por ejemplo, de tacto, de dolor, de cambios de temperatura, ¿verdad? Eso es la sensibilidad exteroceptiva. La sensibilidad propioceptiva es la que captamos de músculos, de tendones, de articulaciones. ¿Y de qué nos informa la sensibilidad de músculos, tendones? Nos informa de posición y movimiento corporal. Posición y movimiento corporal. De eso nos informa. Y la sensibilidad interoceptiva es la que se percibe de las vísceras. Por eso es que también la sensibilidad interoceptiva se llama visceroceptiva. ¿Ok? Muy bien. La sensibilidad exteroceptiva se subdivide en dos: protopática y epicrítica. Protopática y epicrítica. La sensibilidad protopática, proto es la raíz que significa primitivo, poco desarrollado. Protopática es antiguo, también significa, ¿no? La sensibilidad protopática es la sensibilidad más antigua que apareció en la evolución y además que tiene hasta cualquier ser vivo. Ejemplos de sensibilidad protopática: tenemos el tacto grueso, el tacto protopático, tenemos el dolor y la temperatura. Y por otro lado tenemos la sensibilidad epicrítica, que es la sensibilidad fina, discriminativa, más reciente en la aparición y es más característica de nuestra especie, del ser humano. Es la sensibilidad, por ejemplo, con el tacto nosotros podemos determinar la forma, el tamaño, la textura, ¿no? Y la dureza de un objeto. Si yo coloco un objeto en la mano, puedo determinar la forma, el tamaño. Por ejemplo, cuando escojo, meto la mano al bolsillo para escoger las monedas, por ejemplo.
uno está diferenciando las monedas, está discriminando las monedas. Eso es la sensibilidad epicrítica, sensibilidad fina. O por ejemplo, una persona invidente, una persona ciega que hace uso del alfabeto braille, que son elementos en alto relieve para que él pueda leer, ¿me dejo entender? Entonces es sensibilidad epicrítica o sensibilidad fina. Por otro lado, la sensibilidad propioceptiva, que es la que se capta de músculos, tendones, ligamentos, se divide en propiocepción consciente y propiocepción inconsciente. La propiocepción consciente es la que hace referencia a lo que les decía hace un rato, posición y movimiento. Todos nosotros sabemos en qué posición nos encontramos. Sin necesidad de mirarnos podemos saber nuestra cabeza hacia qué lado está más inclinada, cuál de nuestras dos rodillas está más doblada, cuál de nuestros hombros está más elevado. No tenemos que vernos frente a un espejo, somos conscientes de en qué posición nos encontramos. Y asimismo, también somos conscientes si estamos en movimiento o no. Eso es la sensibilidad propioceptiva consciente. Mientras que la propiocepción inconsciente, como su nombre lo dice, no la percibimos. ¿Pero de qué se encarga? De mantener el tono muscular. El tono muscular, la contracción mínima que deben tener los músculos. Entonces, eso es característico de la propiocepción inconsciente. Muy bien, simple. La sensibilidad protopática, como les dije, sus manifestaciones son el tacto protopático, tacto grueso, es decir, sentir o no sentir un objeto, el dolor y la temperatura, ¿correcto? ¿Qué fascículo en la médula espinal, qué fascículo, qué haz conduce la información de tacto protopático? El haz espinotalámico anterior. El haz espinotalámico anterior, un conjunto de axones que va de la médula espinal hasta el tálamo, por el cordón anterior de la médula, conduce información de tacto protopático. Ahí lo tienen. ¿Y qué fascículo conduce en la médula espinal la sensibilidad protopática de dolor y temperatura? El haz espinotalámico lateral. El haz espinotalámico lateral. Conjunto de axones que va de la médula espinal al tálamo por el cordón lateral, conduce información del dolor y la temperatura. ¿Ok? La sensibilidad epicrítica, es decir, fina, discriminativa, y además la sensibilidad propioceptiva consciente, posición y movimiento, es conducida en la médula espinal a nivel del cordón posterior, por los haces de Gol-Burdak. Los famosos haces de Gol-Burdak que viajan por el cordón posterior de la médula conducen la sensibilidad epicrítica y propioceptiva consciente, mientras que la sensibilidad propioceptiva inconsciente es conducida en la médula espinal por los haces espinocerebelosos, espinocerebeloso anterior y espinocerebeloso posterior, porque es el cerebelo el órgano relacionado al control del tono muscular. Bien, la sensibilidad exteroceptiva, entonces, como les conté, es la que informa sobre los estímulos externos y es captada por receptores en la piel. Se subdivide, acá están los receptores cutáneos, esto le corresponde al tema de histología, los receptores de la piel, ¿correcto? Entonces, la sensibilidad exteroceptiva se subdivide a su vez en protopática y epicrítica. Protopática, evolutivamente antigua, gruesa, no discriminativa; la epicrítica, evolutivamente más reciente, fina, discriminativa. ¿Correcto? Hablemos de las vías. Para empezar, ¿qué cosa es una vía? Una vía es la reunión, ¿no? Es la reunión de dos o más fascículos conectados en serie, que van a pasarse la información de uno a otro. Esa es una vía. Entonces, empezamos con la primera vía, la vía del tacto protopático, el tacto grueso. Los receptores que están en la piel, ¿correcto?, van a pasarle la información a la prolongación receptora de la neurona. La primera neurona se localiza en el ganglio de la raíz dorsal, ¿correcto? Es una neurona de tipo pseudomonopolar, por lo tanto aquí no hay sinapsis. La misma neurona manda una prolongación efectora que va a ingresar a la médula espinal, y va a hacer sinapsis recién acá, en el asta posterior de la sustancia gris.
Entonces ahí está la segunda neurona. La primera neurona se localiza en el ganglio de la raíz posterior, la segunda neurona en la sustancia grisasta posterior. Observen qué pasa con el axón, de la segunda neurona. Decusa, cruza la línea media y sube por el cordón anterior de la médula. ¿Hasta dónde? Hasta el tálamo. Por supuesto que en su camino atraviesa el bulbo, atraviesa la protuberancia, el mesencéfalo y va a llegar hasta el tálamo. ¿Correcto? Esto es el famoso haz o fascículo espinotalámico anterior. Este es el haz espinotalámico anterior. Ahora sabes algo más. El haz espinotalámico anterior está formado por axones ¿de qué neurona? De la segunda neurona. Conjunto de axones de la segunda neurona, ¿verdad?, que va de la médula espinal hasta el tálamo por el cordón anterior y conduce información de sensibilidad protopática, de tacto protopático, ¿correcto? Muy bien. Estos axones del haz espinotalámico anterior llegan al tálamo y en el tálamo está la tercera neurona, en un núcleo conocido del tálamo que es el núcleo ventral posterolateral. Y de ese núcleo va a ir recién a la corteza cerebral. ¿A dónde? Al área somatosensitiva primaria, que está en la corteza, en el lóbulo parietal. ¿Correcto? Muy bien. Vía del dolor y temperatura, termoalgésica, temperatura y dolor. Los receptores de dolor están en la piel. La primera neurona igual está en el ganglio de la raíz posterior. Ingresa a la médula espinal, al asta posterior, hace sinapsis en el asta posterior y ahí está la segunda neurona. La segunda neurona, su axón, cruza la línea media, decusa y sale esta vez al cordón lateral y sube hasta el tálamo. Forma el haz espinotalámico lateral, que está formado por axones de segunda neurona. Y va a llegar hasta el tálamo, al mismo núcleo ventral posterolateral, y de acá a la corteza, a la misma zona, lóbulo parietal, circunvolución parietal ascendente específicamente, área somatosensitiva primaria. ¿Ok? Muy bien. La sensibilidad propioceptiva, también denominada sensibilidad profunda, ¿correcto?, informa sobre estímulos de ubicación, posición, movimiento o sinestesia, peso o fuerza, y es captada por receptores localizados en músculos, tendones, articulaciones. ¿Ok? Esta sensibilidad propioceptiva, también llamada sensibilidad profunda, se subdivide en consciente e inconsciente. Consciente, percepción de estímulos mencionados, ¿no?, posición, movimiento. Inconsciente, no percibida, participa en mantener el tono muscular, como ya les comenté. Muy bien, ¿cómo es la sensibilidad propioceptiva consciente? La sensibilidad propioceptiva consciente tiene sus receptores también en la piel, su primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal, pero los axones de esta primera neurona ingresan a la médula espinal, pero no entran a la sustancia gris, pasan de manera directa al cordón posterior y sin decusar, no cruzan la línea media, suben por el cordón posterior. Y esto es lo que forman los haces de Golgi-Burdak. El haz de Golgi-Burdak está formado por axones de primera neurona, y además que no decusa. Esta es una gran diferencia. Hasta el momento, ¿qué estamos viendo? ¿Qué moralejas, qué corolarios podemos sacar de acá? En primer lugar, que la primera neurona de toda información sensitiva está siempre en el ganglio de la raíz posterior de la médula espinal. Ahí siempre está. Ese es un dogma, un axioma, no hay nada que discutir ahí. Así nos han hecho. La primera neurona de toda información sensitiva está en el ganglio de la raíz dorsal. Muy bien. Segundo lugar, la sensibilidad protopática, por un lado de tacto y por otro lado de dolor y temperatura,
La sensibilidad protopática es conducida por los dos haces espinotalámicos. El haz espinotalámico anterior, que conduce información de tacto protopático, y el haz espinotalámico lateral, que conduce información de dolor y temperatura. ¿Qué tienen en común los dos haces espinotalámicos? Que son cruzados, decusados, cruzan la línea media. Por lo tanto, los haces espinotalámicos conducen información del hemicuerpo del lado opuesto. Si yo percibo sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo, va a conducirse por los haces espinotalámicos del lado derecho. ¿Por qué? Porque son cruzados. ¿Estamos claros? Sin embargo, los haces de Gol y Burda no cruzan, por lo tanto recogen información del mismo lado del cuerpo. ¿Ok? Eso es lo principal. Y estos haces de Gol y Burda, ¿hasta dónde llegan? Llegan hasta el bulbo nada más. Llegan hasta el bulbo, donde van a hacer sinapsis con unos núcleos. Ahí está la segunda neurona. En los núcleos de Gol y Burda, también se llaman así, pero son núcleos. Núcleos de Gol y Burda, donde está la segunda neurona. Y los axones de esta segunda neurona recién decusan, cruza la línea media y forma un fascículo que clásicamente se denomina el lemnisco medial. Lemnisco medial, formado por axones de segunda neurona que van del bulbo hasta el tálamo. Y como este ya es decusado, recoge información del lado opuesto del cuerpo. ¿Correcto? Finalmente, el resto es igual. La tercera neurona está en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y la cuarta neurona en la corteza cerebral, lóbulo parietal, área somatosensorial primaria. ¿Ok? Perfecto. Y la sensibilidad propioceptiva inconsciente, ¿correcto? Es la que participa en el mantenimiento del tono muscular. Está formada por los dos haces espinocerebelosos, anterior o cruzado, pintado acá de color rojo, y posterior o no cruzado, pintado de color azul. Lo más importante, fíjense, que el haz espinocerebeloso anterior recoge la información, o sea, la información ingresa acá, por ejemplo, por el lado izquierdo de la médula. La información está ingresando por el lado izquierdo de la médula. Primera neurona, siempre, en el ganglio de la raíz dorsal. Luego ingresa y hace sinapsis en la sustancia gris de la médula espinal, y la segunda neurona va a cruzar y va a subir por el lado contrario de la médula. Ese es el haz espinocerebeloso anterior o cruzado, que viaja en la médula espinal, conduce información del hemicuerpo contralateral. Pero este haz espinocerebeloso va a llegar hasta el mesencéfalo. Y lo curioso es que vuelve a cruzar, ¿correcto? De tal manera que llega al hemisferio cerebeloso, va a llegar al cerebelo, del mismo lado de donde se recogió la información, se ve acá. Por lo tanto, va a llegar, el hemisferio cerebeloso siempre va a recoger información del mismo lado del cuerpo. Y el otro, el fascículo espinocerebeloso posterior o no cruzado, este sube sin cruzar directamente y llega hasta el bulbo nada más, y de ahí ingresa al cerebelo. ¿Correcto? Entonces el cerebelo siempre va a recoger información del mismo lado del cuerpo. Nada más, esos son los dos haces espinocerebelosos, ¿correcto? Muy bien, el haz espinocerebeloso anterior y el posterior, ¿correcto? ¿Sí? Bastante simple. Ahora hablemos de los haces descendentes, los haces motores. La información motora voluntaria, es decir, la información de la orden de ejecución de los movimientos, se origina directamente en la corteza cerebral. Es el cerebro, la corteza cerebral, la que envía la orden de ejecutar un movimiento, de generar un movimiento voluntario. Y lo manda a través de un famoso fascículo, el fascículo córtico-espinal. El fascículo córtico-espinal. Un conjunto de axones que bajan sin interrupción, desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. Este fascículo córtico-espinal es clásicamente llamado por los autores, ¿no?, y por algunos profesores como el famoso haz piramidal. El haz piramidal. ¿Por qué le llaman al fascículo córtico-espinal? ¿Por qué le llaman el haz piramidal? Porque en el bulbo ocupa las pirámides vulvares. Por eso,
se le descubrió por primera vez ahí. Entonces dijeron el fascículo que ocupa las pirámides vulvares. Entonces a alguien no se le ocurrió mejor idea que llamarle el haz piramidal. El haz piramidal. Después se supo que este haz no se originaba en el bulbo, sino más arriba, en la corteza cerebral, y se le cambió de nombre a córtico espinal. Pero entonces, haz córtico espinal o haz piramidal son lo mismo. ¿Correcto? Muy bien. Y es el haz de la motricidad voluntaria, que va a llevar la información de movimiento voluntario. Muy bien. Este haz se origina en la corteza cerebral en el área motora primaria, que se localiza en el lóbulo frontal principalmente, en el lóbulo frontal. Y esa es la primera neurona. Los axones de esta primera neurona es la que forma el haz córtico espinal. Este haz córtico espinal va a llegar hasta la médula espinal, donde va a hacer sinapsis con las neuronas del asta anterior de la médula. Y ahí está la segunda neurona, en el asta anterior de la médula espinal. ¿Correcto? Y los axones de esta segunda neurona son las que salen por la raíz anterior hacia el nervio raquídeo y hacia los músculos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este haz córtico espinal o haz piramidal, que va de corteza cerebral hasta la médula, sigue el siguiente recorrido. Se origina en la corteza cerebral, donde área motora primaria en lóbulo frontal. De aquí, estos axones se juntan y ocupan la rodilla, específicamente el córtico espinal ocupa el brazo posterior de la cápsula interna. El córtico espinal ocupa el brazo posterior de la cápsula interna. Luego va a ocupar los pedúnculos cerebrales en el mesencéfalo. Luego los rodetes piramidales en la protuberancia. Y luego las pirámides vulvares, obviamente, en el bulbo. ¿Correcto? Acá hay un esquema que es mundialmente conocido. Este esquema, la forma de un hombrecito medio deforme que está dibujado sobre la corteza cerebral. Eso es conocido como el homúnculo de Penfield, ¿no? El homúnculo motor u homúnculo de Penfield, que representa la manera como están distribuidas las neuronas sobre el área motora primaria. Vemos que en el tercio inferior están las neuronas que van a inervar la cabeza, la cara, la lengua, la laringe. En el tercio medio están las neuronas que van a inervar el miembro superior, especialmente la mano, los dedos y especialmente el pulgar. Y en el tercio superior están las neuronas que van a inervar el tronco, mientras que en la cara interna, que mira hacia el otro hemisferio cerebral, están las neuronas que van a inervar el miembro inferior. Todas estas neuronas convergen y van a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna, pedúnculos cerebrales en mesencéfalo, rodetes piramidales en protuberancia y pirámides en bulbo. ¿Correcto? Muy bien. Cuando llega al tercio inferior del bulbo, aquí ocurre un fenómeno. Cuando llega al tercio inferior del bulbo, ocurre la famosa decusación piramidal, donde no todas las fibras cruza hasta un 90% de fibras, 80 a 90% de fibras cruza la línea media, decusa, ¿correcto? A esto se llama la decusación piramidal, ¿correcto? Y van a bajar por el cordón lateral de la médula espinal, mientras que un 10 a 20% de fibras no decusa, baja sin cruzar por el cordón anterior de la médula espinal. De tal manera entonces que este haz piramidal, que era único, queda dividido en dos. El haz córtico espinal lateral o haz piramidal cruzado y haz córtico espinal anterior o haz piramidal no cruzado. ¿Correcto? Ahí está la famosa decusación piramidal y ahí están los dos haces. Córtico espinal lateral, piramidal cruzado, y haz córtico espinal anterior, piramidal no cruzado. Finalmente, el haz piramidal cruzado, el que decusó a nivel del tercio inferior del bulbo, va a hacer sinapsis con el asta anterior de la sustancia gris de la médula. Mientras que el haz córtico espinal que no cruzó,
termina cruzando en la misma médula, a través de la comisura blanca. ¿Se acuerdan la comisura blanca en la médula? Pues esta contiene las fibras del haz córtico-espinal anterior cuando cruzan. Finalmente cruzan y hace sinapsis en el asta anterior también del otro lado. Por lo tanto, prácticamente el 100% del haz córtico-espinal ha cruzado la línea media y por lo tanto el hemisferio cerebral tiene el control motor del lado opuesto del cuerpo. Como un detalle anatómico, para interpretar los casos clínicos, yo siempre menciono, si la lesión está por debajo de la decusación piramidal, es decir, si la lesión es en la médula, se va a afectar el mismo lado del cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí ya cruzó. Si se afecta la mitad izquierda de la médula, va a haber parálisis en la mitad izquierda del cuerpo. En cambio, si la lesión es por encima de la decusación, es decir, bulbo, protuberancia, mesencéfalo o más aún parénquima cerebral o corteza cerebral, se va a afectar el lado contrario del cuerpo. ¿Correcto? Muy bien, simple. Entonces, el haz piramidal, ¿no?, que se originó de un hemisferio cerebral, envía información a prácticamente todo el hemicuerpo contralateral. Aquí está el córtico espinal lateral, que va a hacer sinapsis en el asta anterior de la médula, mientras que el haz córtico espinal decusa en la comisura blanca para hacer sinapsis en el asta anterior contralateral, y de aquí la segunda neurona sale para inervar el lado contrario del cuerpo. ¿Quedó claro? Muy bien. Y terminamos hablando sobre circuitos reflejos en la sistematización. Los reflejos están integrados por circuitos, ¿no?, que se integran dentro de los segmentos medulares. Son tres tipos de reflejos básicos que no deben olvidar. El arco reflejo simple, el reflejo miotático, también llamado osteotendinoso o de estiramiento, y el reflejo o circuito alfa-gamma. ¿De qué se encarga cada uno? El arco reflejo simple sirve para protegernos frente a estímulos nocivos. Tiene una neurona aferente que ingresa, la sinapsis se establece dentro del mismo segmento medular y sale la neurona eferente para contraer el músculo, ¿no?, para evitar un estímulo nocivo. ¿Correcto? Muy bien. El reflejo miotático, también le llaman reflejo de estiramiento, o clínicamente le llamamos también el reflejo osteotendinoso, Es aquel, por ejemplo, en cuando el examinador, ¿no?, golpea el tendón de un músculo con un pequeño martillito neurológico, golpeamos el tendón del músculo y lo que obtenemos es la respuesta de estiramiento de ese segmento corporal. Entonces, ahí está. Este segmento se integra también en los segmentos medulares, ¿correcto?, por una neurona aferente, ¿correcto?, que va a ingresar al segmento medular y va a contraer al músculo opuesto para generar el estiramiento. Muy bien. Y luego el circuito alfa-gamma, cuya función principal es mantener el tono muscular, ¿correcto?, que está formado por las neuronas alfa y gamma, que van a inervar a los usos musculares y a las fibras que están fuera de él. Muy bien. Terminamos con vascularización, vasos sanguíneos de la médula espinal. Para entender primero cómo está irrigada el sistema nervioso central, hay que saber que este está irrigado por dos sistemas arteriales. Un sistema arterial anterior o carotídeo y un sistema arterial posterior o vértebro-basilar. Muy bien. Nos interesa saber ahora este primer sistema, el sistema vértebro-basilar. Cada arteria vertebral, hay una arteria vertebral a cada lado del cuello. La arteria vertebral es la primera rama de la arteria subclavia. La arteria vertebral asciende por los agujeros de las apófisis transversas de las vértebras C6 hasta C1. De allí gira y va a ingresar al cráneo por el agujero occipital, por el agujero magno. ¿Correcto? Ingresa al cráneo y se apoya, la arteria vertebral se apoya sobre la apófisis basilar del occipital. Finalmente, esta arteria vertebral se va a unir con la otra arteria vertebral que está viniendo del otro lado, ¿lo ven acá? Y van a formar esta arteria que es el llamado tronco o arteria basilar.
el tronco basilar, de la base del cerebro. ¿Correcto? Ese es el sistema vértebro-basilar. Entonces, aquí está la arteria vertebral de un lado con la otra arteria vertebral del otro lado. Ya ingresaron al cráneo por el agujero magno y las dos vertebrales se van a juntar para formar la arteria basilar, la arteria de la base del cráneo. Estas forman el sistema vértebro-basilar. Bien, pero antes de eso, la arteria vertebral, cuando ingresa al cráneo, obviamente por el agujero magno, pregunta, ¿cuál es la primera rama que da? ¿Cuál es la primera rama intracraneal de la vertebral? Es esta arteria que vemos acá, que es la arteria cerebelosa posterior-inferior. Cerebelosa posterior-inferior, conocida internacionalmente con estas siglas. PICA, sus siglas en inglés. PICA, arteria cerebelosa posterior-inferior. Es la primera rama intracraneal de la vertebral. Luego seguimos subiendo y la vertebral da una ramita que se va a unir a la ramita de la otra vertebral y van a formar esta arteria, la arteria espinal anterior, la principal arteria de la médula espinal. Entonces, preguntas claras de examen. La principal arteria de la médula espinal, ¿cuál es? La arteria espinal anterior. ¿De dónde nace? ¿Cómo se origina? De las dos arterias vertebrales. ¿Correcto? De las dos arterias vertebrales. O sea, viene del sistema vértebro-basilar. ¿Correcto? Esta arteria espinal anterior se origina a nivel de la médula espinal. Falso. Se origina desde el bulbo. Se pueden dar cuenta ustedes que la arteria espinal anterior se origina entre las pirámides vulvares. Y de ahí recién va a bajar a la médula espinal. ¿Ok? Quedó claro. Bien, la médula espinal está irrigada por tres arterias principales. Por la cara anterior tenemos una sola arteria espinal anterior, una sola. Y por la cara posterior, dos arterias espinales posteriores. La arteria espinal anterior, siendo única, siendo una sola, es la más importante de la médula espinal. ¿De dónde se origina? De las dos vertebrales, ya lo he dicho. Y desciende a lo largo del surco medio anterior de la médula. Las espinales posteriores son dos, mucho más delgadas, por lo tanto irrigan menos territorio de la médula. Descienden por los surcos colaterales posteriores. Pregunta, ¿de dónde nacen las espinales posteriores? Nacen generalmente de las arterias vertebrales, pero también pueden nacer de las PICA, es decir, de las arterias cerebelosas posterior-inferiores. Es variable su origen, ¿correcto? Muy bien. Esas son las espinales. La arteria espinal anterior, siendo única, va a irrigar los 2/3 anteriores de la médula. Aquí lo vemos. Irriga los cordones anteriores, los cordones laterales y prácticamente toda la sustancia gris. Deja una zona en margen del asta posterior, pero prácticamente irriga toda la sustancia gris como vemos en el esquema. Mientras que las espinales posteriores, siendo dos, irrigan solamente el tercio posterior de la médula espinal, es decir, el cordón posterior, los cordones posteriores y el margen del asta posterior de la sustancia gris. Nada más. Entonces queda claro que la principal arteria de la médula espinal es la espinal anterior. Bastante claro. Muy bien. Las tres espinales, que son arterias bastante delgaditas y deben viajar a lo largo de la médula espinal, deben presentar un grupo de arterias que alimenten su flujo. Esto le llamamos arterias afluentes. Es como un río que tiene un caudal y para que el río no agote su caudal debe tener ríos alimentadores, ríos afluentes. ¿Me dejo entender? Esto es igual. Este es un detalle anatómico curioso. ¿Por qué? Porque este es el único sitio en toda la anatomía humana, este es el único sitio donde encontramos arterias que cumplen el rol de afluentes. Esto es inusual. Es el único sitio en el sistema nervioso, en toda la anatomía humana, como anatomista lo sé, este es el único sitio en toda la anatomía humana de que
las arterias cumplen el rol de afluentes. Esto generalmente se ve en venas. Las venas son las que tienen función de afluentes, de tributarias, pero inusualmente este es el único caso de arterias que cumplen eso. Son arterias que van a contribuir al flujo de las arterias espinales y se llaman las arterias radiculares. ¿Por qué? Porque estas arterias suben por las raíces nerviosas, suben por el nervio raquídeo, salen por las raíces nerviosas y van a ser afluentes de las arterias espinales. ¿De dónde vienen estas arterias radiculares o arterias segmentarias, que también se les llama? A nivel cervical, de las arterias vertebrales y de las cervicales profundas. A nivel torácico, de las intercostales posteriores. A nivel lumbar, de las lumbares. A nivel sacro, de las sacras laterales, ¿correcto? Son afluentes. Aquí lo vemos en un esquema más claro. Esto es un corte a nivel torácico. Esta es la aorta torácica. Aquí están las intercostales posteriores. Estas son las arterias intercostales posteriores. Y de las intercostales posteriores, obviamente, a nivel torácico, nacen estas radiculares. ¿Ven ustedes? Radiculares o segmentarias, que van a trepar por el nervio raquídeo, se meten por el agujero de conjunción de las vértebras y van a dividirse. La arteria radicular se va a dividir en una radicular anterior, que es más gruesa, ¿lo notan? Porque va a contribuir al flujo del espinal anterior, que es más importante, y una radicular posterior, que es más delgada, que va a contribuir al flujo del espinal posterior, ¿correcto? Y van a formar un plexo arterial alrededor de cada segmento medular. Entonces tenemos una radicular anterior y una radicular posterior. Existe dentro de todas las radiculares, existe una arteria radicular anterior que es particularmente larga y gruesa y se le llama clásicamente la arteria radicular magna o arteria de Adamkiewicz, como está escrito acá. La arteria radicular magna o arteria de Adamkiewicz es la arteria radicular anterior de mayor calibre y longitud. Lo curioso de esta arteria es que aparece como una atipia, no es simétrica, no siempre está en el mismo nivel, ¿correcto? Es variable. Generalmente esta arteria de Adamkiewicz, que siempre es una radicular anterior, eso sí, es más frecuente en el lado izquierdo, 75-80% de los casos. Un 10%, 15% es en el lado derecho y recontra rara es bilateral. Menos del 5%, el 2%. ¿Correcto? Y es de origen variable, pueden nacer a nivel lumbar alto o a nivel torácico bajo. Es importante, especialmente en neurocirugía, cuando se realiza una angiografía a este nivel, ¿correcto? Identificar esta arteria radicular para que en caso de una cirugía a este nivel no hay que dañarla porque se afectarían varios segmentos medulares por el calibre que tiene. ¿Ok? Muy bien, sencillo. Y por último, el drenaje venoso. El drenaje venoso de la médula espinal está a cargo de dos venas principales. Así como habían tres arterias, una espinal anterior y dos espinales posteriores, en el caso de las venas son solamente una vena espinal anterior y una vena espinal posterior, que van a drenar a través de las venas circunferenciales. Venas circunferenciales que van a formar las venas radiculares, anterior y posterior, luego la vena radicular o segmentaria, y esta a su vez también va a recibir a las venas del plexo venoso epidural o de Watson para drenar finalmente hacia el exterior. Bastante sencillo. Así es el drenaje venoso y con esto se termina la vascularización y todo lo que es referente a médula espinal. Continuamos la próxima clase con tronco encefálico y cerebelo. Gracias por su atención.